Bueno, buenos días. Muchas gracias por su puntual asistencia. Ya es el penúltimo de los temas que tenemos contemplados para el módulo de mama, entonces resistan, ya casi terminamos. Y vamos a revisar hoy el control local en el escenario de un cáncer de mama metastásico. La realidad es que hace un par de años, quizá estamos hablando de unos 5, 8 años, pues todavía era un tema debatible, ¿no? Y había posturas en contra y a favor. La realidad es que hoy creo que debemos generar una postura más firme, ya no hay tanto debate en cuanto a la evidencia, pero es importante que tengamos pues las bases para poder expresarnos en el sentido de realmente si la cirugía tiene un impacto, hablando de un escenario metastásico. Y entonces, como todos ustedes ya saben, hablar de cáncer de mama estadio clínico 4 se refiere a la presencia de enfermedad a distancia, o sea, fuera de los ganglios locorregionales y fuera del tumor primario. Esto sucede con frecuencia más en el hueso, hasta en un 70% de los pacientes, en el pulmón como segundo sitio, en el hígado y en el sistema nervioso central. Aunque no es un escenario tan común, sí vale la pena subclasificar estas pacientes en dos escenarios clínicos. Hablamos pues de las pacientes que debutan con un cáncer de mama estadio clínico 4, a las que conocemos como pacientes de novo, y esas representan más o menos en el mundo un 10 al 20%. En países de primer mundo como Estados Unidos, pues la cifra es tan baja como un 6%, y para países tercermundistas como el nuestro, aunque esperáramos una mayor incidencia. La verdad es que en las últimas series que tenemos reportadas de pacientes mexicanas, tanto en la del IMSS como la de la doctora Carla Unger, más o menos estamos en un 10% de estas pacientes en un estadio clínico 4 de novo. Y aquellas pacientes que presentan enfermedad metastásica durante la evolución de la enfermedad, es decir, como progresión o recurrencia. Esto va a suceder en el 30% de todas las pacientes con cáncer de mama. ¿Y qué es lo importante quirúrgicamente hablando? Pues que en estas pacientes en un escenario de progresión o recurrencia, tal vez no queda mucha duda que nuestra cirugía pues debe tener un fin de paliación. Es decir, operamos a aquellas pacientes que están sangrando, que tienen dolor, que se ulceran, que se infectan, que se fungan. Pero realmente, ¿qué pasa en estas pacientes que debutan como de nuevo? Nosotros tendremos un papel y aquí debemos considerar pues que no todas las pacientes en estadio clínico 4 se comportan de la misma forma, aunque para fines de la JCC y para fines de estadificación todas entran al mismo pool. Hoy en día sabemos que no todas se van a comportar de la misma forma. Sabemos que los HER2 positivos tendrán más enfermedad a sistema nervioso, a hígado, que los triples negativos tendrán más enfermedad a nivel pulmonar y que los que son receptores hormonales nos van a dar más enfermedad metastásica a hueso. Entonces, quiere decir que no todas estas pacientes se van a comportar de la misma forma. Y poco a poco se han hecho más investigaciones, hemos intentado encontrar perfiles moleculares que intenten explicar por qué un triple negativo va a dar más enfermedad a pulmón y por qué un receptores hormonales positivos va a dar más enfermedad a hueso. Hoy tenemos descritos algunos genes asociados a la presencia o no de ciertas metástasis y esto quizá abra la puerta a dar un tratamiento dirigido pronto, ¿no? Quizá en un corto periodo de tiempo seamos más un escenario como pulmón, donde independientemente de ser estadio clínico 4, el tratamiento o el abordaje integral depende más de una biología tumoral como tal. Entonces, ya dijimos que estas pacientes representan en nuestro medio menos del 10%, y quizá lo que debemos poner más atención, pues es cómo ha evolucionado la sobrevida de estas pacientes. Sabemos que todas las pacientes con cáncer de mama están viviendo más en los últimos años, y si hablamos de las que están en estadio clínico 4, en la época de los 70, la sobrevida llegaba al 10% a 5 años. En las últimas series, esta sobrevida se reporta ya hasta en el 40% de las pacientes van a estar vivas a 5 años, independientemente del estadio clínico 4. En nuestro país, esta sobrevida oscila más o menos en el 35%. ¿Y a qué se debe este incremento tan notorio en la sobrevida de las pacientes? La realidad, pues, es que nadie puede negar que este incremento se debe más que nada a la optimización del tratamiento sistémico, ¿no? Entendido como quimioterapia, hormonoterapia, terapia blanco e inmunoterapia. La optimización de las terapias que están dando los oncólogos médicos, pues, han hecho que las sobrevidas en este escenario sean más importantes.
Incluso se ha propuesto pues que para las próximas ediciones de la JCC y que esperábamos que sucediera en esta edición, pero no fue así, pues tal vez subestadificar a todo este pool de pacientes catalogadas como estadio clínico 4. En este análisis se intentó buscar las características que pudieran determinar si una paciente se iba a comportar o no de cierta forma. Se incluyeron aquí el tamaño tumoral, la presencia de enfermedad metastásica en más de un sitio, si había enfermedad solo en hueso, si recibían tratamiento sistémico y lo que nos dijo pues este intento de subestadificar a estas pacientes fue que efectivamente pues no todas se comportan igual, habrá unas en las que la sobrevida alcance hasta el 73% y unas en las que esta sea de menos del 20%. Y si ya dijimos que esto mucho tiene que ver o la mayoría tiene que ver debido a la optimización del tratamiento sistémico, pues parece que cuál sería nuestro papel, ¿no? No queda duda que estas pacientes inicialmente deben ser llevadas a un tratamiento sistémico y aquí pues nuestro papel quirúrgico queda un poco de lado. La realidad es que mucho creo que es nuestra personalidad quirúrgica y el intento de protagonizar la mayoría de los desenlaces oncológicos los que nos lleva a empujar nuestra participación en ciertas enfermedades. Un poco se intentó hacer un análogo de lo que ya sucede en tumores gastrointestinales, donde independientemente de si la etapa es un estadio clínico 4, pues la participación quirúrgica tiene un impacto en el desenlace oncológico. Hoy el papel de la cirugía en este escenario, de acuerdo a los consensos de los que tenemos conocimiento, la NCCN dice, pues bueno, la cirugía en un estadio clínico 4 solo debe estar reservada para la paliación de síntomas, siempre y cuando logremos una resección completa y los sitios de enfermedad metastásica estén controlados. La reciente edición del Colima nos dijo, bueno, la cirugía del tumor primario solo ha demostrado utilidad en la prevención o tratamiento de síntomas locales. La ESMO y el reciente consenso de San Galen quizá abren la puerta a considerar que pudiera haber un grupo que se pudiera beneficiar del control local, entendido no solamente como cirugía, sino también como radioterapia, a pacientes que cumplieran ciertas características. Pero la realidad es que la respuesta rápida y a forma de resumen, diremos hoy en el 2025, la cirugía al tumor primario entendida como control local no es un estándar porque ha carecido de un beneficio oncológico claro. Y con esta diapositiva podríamos terminar la sesión de hoy porque la respuesta rápida de lo que deben contestar es que no ofrece un beneficio oncológico claro y no deberíamos hoy categóricamente indicarlo. Pero bueno, estamos en el INCAN, somos cirujanos y entonces hay que tener la forma de responder adecuadamente cuando nos preguntan. Vamos a revisar la evidencia que está haciendo o que ha permitido construir estas afirmaciones. Y entonces decíamos, un poco intentando hacer el análogo de lo que ya sucedió en otras patologías, entendemos que los tumores originados en la mama, pues están produciendo constantemente células que se envían, ya sea por vía linfática hematógena, a otros sitios, que es lo que va a originar la metástasis, y que además están produciendo constantemente factores estimulantes que permiten que esas metástasis se hagan otras diferentes, o sea, que otros sitios se vuelvan metastásicos o que esas lesiones que ya son o que ya conocemos como sitios metastásicos pues sigan creciendo. Entonces nuestro instinto quirúrgico dice quitemos ese tumor, dejemos de alimentar a las metástasis que ya están y dejemos de propiciar nuevas metástasis. Y el principio de esto pues es que va a haber una reducción del tumor, del volumen tumoral, que vamos a eliminar las células que están circulando, que están dando origen a nueva enfermedad metastásica, y que en algún momento podríamos mejorar la sensibilidad que está teniendo esta enfermedad al tratamiento sistémico a las que estamos sometiendo a estas pacientes, revirtiendo de alguna forma como los medios inflamatorios y el microambiente que le estamos dando a esas metástasis. Y todo esto pues no es nuevo, ya lo pensaban los cirujanos desde tiempos muy antiguos. Para la década de los 2000, en las series de casos reportadas de diferentes países, hasta 40% de las pacientes aún en estadio clínico 4 eran llevadas a algún tipo de cirugía, no solo en el tumor primario, sino en los sitios de metástasis. Y esto, pues en los 2000, las personas o los cirujanos, los oncólogos, dijimos, bueno, pues lo hacemos, ¿qué tanto beneficio está teniendo? Y así se construyó la evidencia retrospectiva. La realidad es que hay muchísimos estudios observacionales retrospectivos, todos a partir de los 2000, como en esta década de los 2000 a 2010,
¿Y qué es lo importante de estos estudios? Que incluyeron un gran volumen de pacientes. El más representativo es el de CAN, en el que se incluyeron 16,023 pacientes. Y en todos observábamos un hazard ratio considerable, que oscilaba más o menos entre el 0,5 y el 0,6, entre el 0,5 y el 0,6, con intervalos de confianza muy cortos, que ustedes ya saben, eso tenía una evidencia estadísticamente significativa. Y todos concluyen que el beneficio de la cirugía sí mejoraba la supervivencia, que de hecho reducía la mortalidad en un 35 a 50% si operábamos el tumor primario. Y esto pues fue la evidencia retrospectiva. Ya se hizo un metaanálisis intentando pues juntar la evidencia de todos estos estudios. Este es el más representativo, incluye 2 estudios retrospectivos observacionales con un total de 28,400 pacientes, en las que un grupo era llevado a cirugía y otro grupo a tratamiento sistémico únicamente, y el otro cirugía más tratamiento sistémico. Aunque no hay información detallada de los procedimientos quirúrgicos, pues sí nos dijo que la cirugía primaria en pacientes con cáncer de mama estadio clínico 4 prolongaba la sobrevida global, que las pacientes que más se beneficiaban eran las oligometastásicas con receptores hormonales positivos, con enfermedad ósea, siempre y cuando lográramos márgenes negativos. Y aparentemente no hay un beneficio en la edad avanzada en triple negativo si tienen afección visceral o si ha habido una mala respuesta al tratamiento sistémico inicial. Entonces, quizá una de las preguntas que nos debe surgir como quirúrgicos es, bueno, ¿qué cirugía vamos a hacer, no? Porque hoy sabemos que en mama tenemos disponibilidad de diferentes tipos de cirugía. En estos estudios observacionales, lo que se intentó fue, o bueno, revisando todos estos estudios observacionales, sacamos aquellos en los que sí estaba establecido qué tipo de cirugía se hacía en estas pacientes. Y aquí en esta base de datos del SER, que revisaron a las pacientes sometidas a cirugía en estadio clínico 4 en la serie de datos del 2004 al 2012, en total se revisaron 7,598 pacientes y el objetivo fue comparar pues cuáles habían sido llevadas a mastectomía, cuáles a cirugía conservadora y si había una diferencia significativa en los desenlaces oncológicos, específicamente en sobrevida cáncer específica. Y de aquí, pues nos dijeron, la mayoría de las pacientes fueron llevadas a mastectomía, que tiene un poco de sentido, pues si ya vamos a hacer algo quirúrgico en un escenario 4, hagamos lo más radical posible. Entonces, la mayoría de estas pacientes fueron llevadas a mastectomía y en un pequeño porcentaje llevadas a cirugía conservadora. Pero, pues, ¿qué fue lo importante? Que no se observó, al menos en esta revisión, una diferencia en la sobrevida a cáncer específica, independientemente de si fueron llevadas a cirugía conservadora o si fueron llevadas a una mastectomía. ¿Y qué nos dijo esta revisión? Pues que lo más importante era si había un control trimodal, es decir, si estas pacientes fueron llevadas a radioterapia de forma adyuvante posterior a la cirugía. Y lo que nos dijo este estudio, pues es que las más beneficiadas fueron las que son llevadas a radioterapia, independientemente de si fueron llevadas a mastectomía o cirugía conservadora. Es decir, si eliges a una paciente para cirugía conservadora, pero le das radioterapia, le va a ir mucho mejor que solo hacer una cirugía conservadora. Y si decides que va a ser llevada a mastectomía, le va a ir todavía mucho mejor si además complementas el tratamiento con radioterapia. Pero de todos los subgrupos que se analizaron, aquellas que fueron llevadas a cirugía conservadora solamente o cirugía conservadora más radioterapia, mastectomía solamente o mastectomía más radioterapia, al grupo que mejor le fue en cuanto a sobrevida a cáncer específico fue aquellas pacientes que fueron llevadas únicamente a cirugía conservadora, pero que se consolidó con radioterapia. Quizá pueda tener sentido porque si estamos haciendo una paciente candidata a cirugía conservadora, tal vez estamos hablando de tamaños tumorales más pequeños o que tuvieron una excelente respuesta al tratamiento sistémico y eso per se pues, nos debe hablar de un buen pronóstico en estas pacientes. Entonces, lo importante pues es que la radioterapia sí mejora la sobrevida a cáncer específico ante un escenario quirúrgico en un estadio clínico 4 de nuevo. Y bueno, aquí dijimos los cirujanos perfecto, ya vimos en estudios retrospectivos si ayuda en la sobrevida global, en la sobrevida a cáncer específica.
y además la cirugía que vamos a elegir, pues incluso puede ser una cirugía conservadora. Nos fue muy bien en los estudios retrospectivos, como todo en oncología. Dijimos, bueno, ahora es momento de construir los estudios prospectivos y spoiler, pues fracasamos en este intento. ¿Y por qué fracasamos? Vamos a revisar los estudios prospectivos con los que contamos. Los más representativos son estos 6 que les puse aquí. En la literatura los van a revisar referidos a su autor o al origen o al país donde se construyeron. Este autor, recuerden, Locan, fue el que construyó la serie de datos retrospectiva más grande y la que fue el como parteaguas para decir, claro, sí funciona la cirugía en un estadio clínico 4. Y de ahí los otros como icónicos son el del Tata Memorial, que es el estudio hindú, el estudio turco, que es el de Soran, el estudio austriaco, el japonés y este TBCR, que en total incluye 13 países que aportaron pacientes a estos estudios. ¿Y qué es lo importante? Primera cosa, observen el número de pacientes reclutadas. Estamos hablando que en los retrospectivos observábamos hasta cortes de hasta 16,000 pacientes y en estos estudios prospectivos el número de pacientes que se incluyeron es relativamente pequeño. Incluso algunas de las críticas que hay para estos estudios es que no se terminaron los reclutamientos. Algunos estudios cerraron antes de que los reclutamientos se terminaran y nos quedamos con pocas pacientes para el análisis. Otra cosa que les debe llamar la atención, pues es que no en todos los estudios están llevando la secuencia que nos pudiera parecer más lógica o la que nos decían los estudios retrospectivos, ¿no? Decían, bueno, si tienen un buen control sistémico, quizá tiene beneficio llevarlas a cirugía posterior al control sistémico con un tratamiento sistémico. Y aquí el de Soran y el de Florian lo que hicieron fue aleatorizarlas, o sea, es decir, primero las llevaron a cirugía y después las aleatorizaron si iban a continuar el tratamiento sistémico. Entonces, pues estos no nos pueden encantar en la forma en la que se diseñaron. ¿Y qué es lo otro que podemos concluir de estos estudios? La realidad es que solo 2 demostraron una mejoría en el impacto o en los desenlaces oncológicos que estábamos esperando. El estudio japonés, hay solamente resultados parciales. Nos prometieron que los resultados completos iban a estar entre el 2023 y 2024, y la verdad es que no ha habido como tal un reporte de los desenlaces finales que se esperaban en este estudio japonés. Podríamos revisar las características metodológicas de cada uno de los estudios porque todos tienen sus bemoles, pero bueno, eso tienen una clase específica en sus sesiones de la mañana en la que van a revisar las metodologías de cada uno de estos estudios. Y aquí lo que quiero es resumirles qué nos concluyen, ¿no? Y decíamos, solo hay 2 que demostraron beneficio en los desenlaces oncológicos. El primero, el de Estados Unidos, el ECOG 2108, dijo, claro, la cirugía no mejoró la sobrevida global, pero sí se asoció a un mejor control locorregional. Sin embargo, uno de los desenlaces que buscaba este estudio era ver si ese control locorregional tenía un impacto en la calidad de vida de las pacientes. Y falló al demostrar que efectivamente ese control locorregional, entendido como las vamos a operar para que no sangren, no se ulceren, no se funguen, pues no demostró específicamente que tuviera un impacto en la calidad de vida de estas pacientes. El segundo estudio que nos dijo sí les va mucho mejor si las operamos es el estudio turco, esto a sus 10 años de seguimiento, y dijo si operamos a estas pacientes tienen una mejoría en la sobrevida global que va hasta del 14%. Y aquí una de las críticas que se hizo a este estudio fue que en el brazo quirúrgico incluyen en su mayoría pacientes de buen pronóstico, es decir, con metástasis óseas únicas, con receptores hormonales positivos, y entonces, pues de cierta forma, claro, esperamos que sean pacientes a las que les va a ir mejor porque biológicamente se comportan de mejor manera. El resto de los estudios, el TATA, el del Memorial, no demostró una evidencia que sugiriera que el control locorregional del tumor primario impactara realmente en la sobrevida global. El estudio Positive tampoco pudo demostrar mejoría en la sobrevida global y este es el más criticado en cuanto a reclutamiento. De hecho, cerró mucho antes, reclutó solo más o menos el 70% de las pacientes que tenía planeadas y por lo tanto sus resultados pues no nos gustan tanto, ¿no? Ni siquiera alcanzó la evidencia estadística que estaba buscando. El PBCRC, el que incluye 14 países, también dijo que la cirugía no impactaba en la sobrevida global
independientemente de las que tuvieran respuesta a tratamiento sistémico. Y el japonés que les decía no nos dio resultados concretos, pero en sus resultados parciales también dijo que la diferencia en la sobrevida global no fue estadísticamente significativa. ¿Y qué hicimos? Pues fue analizar todas estas pacientes, ¿no? Este metaanálisis de todos los estudios prospectivos incluye 5 de los estudios aleatorizados que acabamos de revisar y la idea fue pues meter en un pool a todas estas pacientes y ver si había primero beneficio en la sobrevida global, pese a que de estos únicamente 2 demostraron que efectivamente había beneficio en la sobrevida global, que ya dijimos que es el de Soran y el de Shen. Pero dijimos, bueno, vamos a analizar todas otra vez y veamos si tiene un desenlace favorable a nivel de sobrevida global. Y como objetivo secundario dijeron, pues evaluemos la supervivencia libre de progresión local y después busquemos al grupo de pacientes que se están beneficiando en nuestro control local. Entonces, en este metaanálisis de los estudios prospectivos se incluyeron en total 1,381 pacientes y dijimos, el objetivo principal sobre vida global, pues no nos salió estadísticamente significativo, el intervalo de confianza está tocando la unidad y nos reportan un hazard ratio de 0.9. ¿En qué se demostró que había beneficio hablando de cirugía? Pues en la supervivencia libre de progresión. Aquí el beneficio es franco. Tenemos un hazard ratio de 0.37 y completamente cargado del lado de la cirugía o a favor de la cirugía. Entonces, después dijeron, bueno, vamos a buscar al grupo de pacientes qué características tienen, cuáles son las que se benefician más de hacer un control quirúrgico. Y lo único que salió estadísticamente significativo fue la edad. Aquellas pacientes jóvenes, entendidas como menos de 55 años, son las que aparentemente tuvieron un beneficio en periodo libre de progresión local. No salió estadísticamente significativo para las oligometástasis, no salió estadísticamente significativo si solo tenían enfermedad ósea. O sea, hay una tendencia, pero la realidad es que no hay evidencia estadísticamente significativa, ¿no? Porque la mayoría de lo que habíamos visto, pues son las que tienen enfermedad ósea, receptores hormonales positivos, pues no pareciera en este metaanálisis de todos los estudios prospectivos que realmente tuviese un impacto. Tampoco nos salió para los receptores hormonales positivos y tampoco nos salió para aquellas que tuvieran enfermedad HER2 positiva. Lo que llamó mucho la atención o lo que fue un motivo de controversia fue que en este metaanálisis de todos los estudios prospectivos dijeron en las triples negativos no hay un beneficio y al contrario, tenemos desenlaces deletéreos si es que las llevamos a control quirúrgico. Es decir, aquellas triples negativos que fueron llevadas a cirugía pues no tenían una mejoría en la sobrevida global, incluso les iba peor. Pero otra vez, toda esta evidencia se construyó de estudios prospectivos en los que tenemos varias críticas a cada uno de ellos. ¿Y qué podemos decir de forma general? Pues la primera crítica es que incluyó grupos heterogéneos de pacientes, es decir, metieron a un mismo pool aquellas pacientes que eran receptores hormonales positivos, HER2 o triples negativos. No nos definieron precisamente a qué se referían con oligometástasis o cuál era la carga de enfermedad metastásica a distancia. Decíamos en el MF07 fue criticado porque incluía pacientes ya de per se buen pronóstico. En el 2108 solo el 12% de las pacientes eran realmente oligometastásicas y en el Tata Trial más de 74% de las pacientes tenían más de 3 sitios de metástasis y 40% tenían enfermedad visceral. Es decir, estamos hablando de pacientes con una alta carga de enfermedad metastásica. Por lo tanto, pues podríamos esperar que no necesariamente les fuera mejor, ¿no? La mayoría tuvo problemas de diseño. Decíamos que el estudio Positive solo reclutó el 35% de las pacientes que tenían planeadas. El tratamiento sistémico no está de todo claro y recordemos pues que estos estudios se construyeron alrededor de la época de los 2000, donde quizá no teníamos las herramientas de tratamiento sistémico que tenemos hoy en día. Hablando de pembrolizumab, hablando de trastuzumab, pertuzumab, y que además, pues, lo que más criticamos es que no nos definieron cuándo había una respuesta en las lesiones metastásicas, ¿no? En algunos se menciona, bueno, démosles tratamiento sistémico y en cuanto respondan podemos hacer un control local. ¿A qué nos referimos con que respondan? Que disminuyan, que desaparezcan, que podamos operar también esas metástasis, pues no está claro o especificado en estos estudios.
Y decíamos, no teníamos la disponibilidad de drogas. De hecho, en el Tata, independientemente de que fueran HER2 positivos, no necesariamente recibieron terapia anti-HER. Decíamos que en el Positive solo 21% de las pacientes del brazo quirúrgico nos especifican qué tipo de cirugía les realizaron. Y lo más importante quizá es que no nos especifican qué porcentaje de pacientes fueron llevadas a una terapia trimodal. De hecho, los que sí lo reportan está más o menos oscilando en el 20% de las pacientes, es decir, solo 20% de las que fueron llevadas a un control local con cirugía completaron tratamiento con radioterapia, lo que, pues, de acuerdo a lo que acabamos de revisar, es un porcentaje muy bajo. Entonces, ya los estudios retrospectivos nos dijeron que sí, cuando intentamos hacer los prospectivos no nos salió o no tuvo resultados concluyentes. Dijimos que la mayoría de estos estudios prospectivos, incluso revisadas en el metaanálisis, pues tenían varios errores de estadísticos y varios errores en el diseño que puede no dejarnos claro cuál sería nuestra última oportunidad como cirujanos teniendo un papel en la enfermedad metastásica. Creo que nuestra última oportunidad es tener la capacidad de analizar esos estudios y poder descifrar qué grupo de pacientes es en las que podemos ofrecer un beneficio y esto obviamente adaptado a nuestro medio. El adaptado a nuestro medio se refiere a los famosos estudios de la vida real, ¿no? Y los estudios de la vida real casi siempre son análisis o series de datos de muy grandes, de países en los que se está intentando hacer lo más óptimo para estas pacientes. Y este estudio, que es una serie de datos de la NCTB del 2010 al 2015, en total incluye 12,838 pacientes. Y estos autores hacen esta revisión, sí retrospectiva, sí después de que ya había salido toda la evidencia de estudios prospectivos, pero tenían un punto y dijeron, bueno, la crítica más importante de los estudios prospectivos es que metimos en un mismo pool a todas las pacientes, no sabemos exactamente qué porcentaje eran HER2 positivo, si habían recibido el tratamiento sistémico ideal o si eran receptores hormonales positivos. Entonces estos autores dijeron, vamos a revisar de forma retrospectiva otra vez, pero esta vez hagámoslo un poco mejor y vamos a incluir únicamente aquellas pacientes en las que tenemos la información completa. Aquí incluyeron pacientes en las que sabían exactamente qué tratamiento sistémico habían recibido, en la que conocíamos el estatus hormonal y el estatus del HER2, y en las que sabíamos qué tipo de cirugía se había realizado y lo más importante, el momento en el que se había hecho la intervención quirúrgica. Entonces aquí compararon 4 grupos, aquellos que fueron solamente a terapia sistémica, aquellos que fueron a terapia sistémica y posterior a una respuesta de la enfermedad metastásica llevadas a cirugía, aquellas que se le tuvieron una respuesta en la enfermedad metastásica, pero optamos por la radioterapia en vez de la cirugía como un control local, y aquellas pacientes que sí fueron llevadas a una terapia trimodal, es decir, tratamiento sistémico completo, a la respuesta a cirugía y después complementar con radioterapia. Y aquí lo importante pues es que vean, la mayoría de las pacientes de estas sometidas a terapia trimodal son pacientes jóvenes de menos de 55 años. Esta representa casi el 40% de nuestra casuística. ¿Y qué nos debe intentar inferir esto? Pues es que sí son pacientes metastásicas, pero si tienen menos de 55 años, lo más probable es que tengan un buen estado funcional y lo más probable es que van a recibir la terapia sistémica ideal y lo más probable es que vamos a intentar hacer todas las herramientas que tengamos disponibles para prolongar su sobrevida global. ¿Y qué es lo que revisaron en este estudio de la vida real? Pues lo que intentaron revisar es si esto tenía impacto en la sobrevida global y dijeron, claro, la terapia trimodal es por mucho superior a únicamente ofrecer un control local con cirugía o radioterapia después de un tratamiento sistémico y les va mucho peor si solo son sometidas a tratamiento sistémico. Es decir, lo ideal en este escenario de pacientes sería poderlas llevar a un control trimodal. ¿Y qué subgrupo fue el que más beneficio encontraron o qué fue lo que encontraron? Recuerden que ellos sí tenían bien estadificados si eran receptores hormonales positivos o si eran HER2 positivo. Y dijeron, definitivamente el mayor beneficio está en la quimioterapia neoadyuvante. También revisaron aquí pacientes que fueron llevadas a quimio adyuvante y dijeron, no, lo ideal en este escenario son aquellas pacientes que han sido llevadas a quimioterapia neoadyuvante.
y que el beneficio máximo se observó en aquellas que eran HER2 positivos, donde la sobrevida global a 5 años fue del 48%, esto en el escenario de una terapia trimodal, es decir, terapia sistémica, cirugía, radioterapia. Entonces, si estamos hablando de que este es un estudio adaptado a la vida real o a lo que tenemos en el mejor escenario o lo que podemos adaptar de la evidencia que hemos construido, ¿cuál sería nuestro paciente ideal o al menos lo que estamos buscando dentro del instituto? Obviamente, después de haber revisado toda esta evidencia, pues, ¿qué sería lo ideal? Aquellas pacientes jóvenes de menos de 55 años, que sean receptores hormonales positivos, que tengan enfermedad oligometastásica y que además sean llevadas a una terapia sistémica en la que hayamos observado una buena respuesta. Si hay una respuesta en los sitios de metástasis, pues quizá vale la pena considerar la cirugía en el tumor primario. Esto, claro, después de haber consensado la decisión en un equipo multidisciplinario. ¿Qué tipo de cirugía vamos a hacer al primario? Pues la cirugía que mejor se adapte a esas pacientes. Ya hemos visto que no hay una diferencia entre hacer una cirugía conservadora o una mastectomía total y que nuevamente la decisión dependerá de las condiciones de esas pacientes. Pero ¿qué es lo más importante? Que además de ser llevadas al tratamiento sistémico ideal y además de ser candidatas a una cirugía, pues que sean susceptibles de recibir tratamiento con radioterapia de forma adyuvante, ¿no? Y reservamos pues el escenario de cirugía paliativa y creo que ahí no hay ninguna duda, aquellas pacientes que están teniendo progresión locorregional y que podemos de alguna forma asegurar una resección completa. Esto ya está revisado en la base de datos de nuestro hospital y de nuestro servicio. Lo ha revisado ya el doctor Aguilar y lo que hemos visto es que estas pacientes cumpliendo estas características que acabamos de mencionar, pues pudiesen tener un beneficio al hacer un procedimiento quirúrgico en el entendido de un control local. Y ojo, la realidad es que son pacientes muy seleccionadas, pacientes en las que idealmente estamos ofreciendo el mejor tratamiento sistémico disponible y que además posterior a la cirugía pues van a continuar con ese tratamiento sistémico. ¿Qué podríamos concluir de lo que acabamos de revisar? Pues que el tratamiento locorregional en general no va a mejorar la supervivencia global. Podremos tener beneficio en reducir la progresión local y eso quirúrgicamente nos importa porque estamos previniendo que las pacientes se ulceren, sangren, duelan, se infecten, pero que esto no tiene un impacto aparente en la calidad de vida o al menos no en los estudios que hemos revisado. Aquellas pacientes que pudieran tener un beneficio de nuestra intervención quirúrgica, pues son las pacientes jóvenes que sean receptores hormonales positivos, HER2 positivos, oligometastásicas, pero que la decisión debe ser multidisciplinaria. Debemos considerar en estos escenarios los riesgos potenciales de una cirugía. Como ustedes saben, las cirugías no son inocuas. Eh, Todo procedimiento quirúrgico tiene un riesgo potencial. Hay afección en la calidad de vida y pues finalmente es importante considerar también la preferencia de las pacientes. Muchas veces hemos visto en la unidad funcional que sí son pacientes de estadio clínico 4, probablemente susceptibles de una cirugía, pero por las condiciones de la mama, del tumor, serían candidatos a mastectomía total y quizá la paciente no esté tan de acuerdo en ser llevada a una mastectomía total si no hay un impacto claro en los desenlaces oncológicos. Finalmente, el tratamiento locorregional, al menos hasta ahora, debe reservarse para pacientes que se tornan sintomáticas o que progresan de forma local. Pero como en la vida no todo es blanco y negro y hay muchos tonos de grises, creo que nuestro papel como quirúrgicos consiste en encontrar ese gris que se adapte mejor a las características de nuestras pacientes. Muchas gracias, doctora, por la charla. ¿Alguien del auditorio tiene alguna pregunta? Donna.
Doctora, gracias por su plática. A mí siempre me queda mucha duda en el manejo de la axila, o sea, porque hay muchas pacientes metastásicas que tienen respuestas completas al tratamiento sistémico y que hemos llevado a acciones radicales de axila. Si bien, o sea, pues estamos viendo que incluso el manejo local de la mama no tiene un impacto claro en la sobrevida y hacemos un manejo que incluso pudiera ser deletérea para la calidad de vida de la paciente, pero no sé qué, qué opinan. Sí, la realidad es que todo eso es controversial, ¿no? O sea, y partimos del hecho de que no tenemos información suficiente para estarlo haciendo. En la mayoría de estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, no se aclara exactamente qué tipo de cirugía se hace, sobre todo a nivel axilar. Donde tenemos más claro es lo que hicieron a nivel del primario, en la mama. Pero lo que se hace a nivel axilar, pues no tiene un estándar tampoco. Partimos del hecho, lo que intentamos hacer aquí, pues es un poco hacer el análogo de que si ya no hay enfermedad, buscamos esa axila para poder estadificar y en base a eso tener tratamiento adicional. Pero la realidad es que no hay un estándar, ¿no? Y si esa paciente no está teniendo mayor beneficio en lo que hacemos a nivel de la axila, creo que sí estamos sobretratando o estamos buscando un porcentaje adicional de pacientes de beneficio del cual no tenemos como tal claro, ¿no? Lo que sí podría ayudarnos a tomar esa decisión, pues es que hemos visto que la radioterapia como consolidación de su tratamiento local, pues es lo que realmente tiene un impacto, ¿no? Y si estamos viendo ya en enfermedades localmente avanzadas que si desescalamos, incluso el no hacer un ganglio centinela, como que estamos teniendo poco fundamento para decir que una paciente aún en un escenario metastásico que ha tenido una respuesta a nivel axilar, pues sea candidata a una disección axilar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Doctora Ana Paulina. Gracias, Esme. A mí nada más me queda una pregunta. ¿Cómo se maneja esta enfermedad oligometastásica? O sea, si vas a operar a alguien que responde por completo a esta lesión única ósea, por ejemplo, o si le vas a ofrecer algún tipo de control local, por así decir, a esa metástasis ósea. La realidad, digo, un poco por el tema asignado y por la disponibilidad de tiempo, no quise tocar lo que se ha propuesto hacer con la enfermedad metastásica o del control local de las metástasis. Pero si hacer un control en el tumor primario es controversial, tratar una enfermedad en el sitio de la metástasis es todavía mucho más controversial. Hay muy pocos estudios retrospectivos y prospectivos que hablen del beneficio real, pero creo que nuestra conducta debe ser, si ya hay un control en la enfermedad metastásica, al menos con el tratamiento sistémico, es decir, si esa lesión única ósea desapareció y que es una paciente que va a continuar con ese tratamiento sistémico que le ha dado una buena respuesta, pues no cabría alguna posibilidad de hacer algo adicional a ese sitio de metástasis único. Escenario diferente en el que esta enfermedad metastásica tiene respuesta en otros sitios, pero que tal vez nos queda una lesión única en sistema nervioso central o una lesión única a nivel pulmonar o en hígado. Quizá esas pacientes pudieran ser susceptibles de hacer un doble control, tanto al primario como a la enfermedad metastásica, pero la evidencia es muy, muy poquita. Solo reafirmando la pregunta, con radioterapia ya está demostrado en series que la radiocirugía estas lesiones sí mejoran los resultados oncológicos. Sobre todo SBRT creo que es lo que va a tener control, no solo en enfermedad ósea, sino también en enfermedad ganglionar e incluso en visceral, siempre y cuando cumplan los criterios. Y pues el comercial también es que radiocirugía, estamos por empezar aquí en el servicio de radioterapia con el nuevo tomógrafo simulador que va a tener control de respiratorio y pues ya vamos a poder hacer ese BRT a este tipo de lesiones. Estamos a días de empezar con este funcionamiento. Y el comentario para la doctora Donna, igual respecto a los equipos que tenemos, creo que en un futuro las dosis altas en volúmenes bien definidos van a desplazar a la radioterapia electiva, no solo en mama.
A largo plazo, el dar tratamiento electivo ganglionar también condiciona depresión linfocitaria, lo cual es un tipo de inmunosupresión. Y si vamos a combinar tratamientos sistémicos como inmunoterapia, la radioterapia ganglionar electiva, en mi opinión, creo que va a ir a la baja y creo que vamos a enfocarnos más solamente hacia los volúmenes blancos bien definidos. Eso es mi comentario. ¿Alguien más? El doctor Martínez ahí. Bueno, vaya. Gracias. De acuerdo a lo que pusiste en los triples negativos, es donde menos impacto ha tenido en en todos los escenarios, ¿no? En algunos de esos estudios, pregunta número 1, ¿se incluyó inmunoterapia? Ahora bien, como en muchos tumores inmunosensibles, lo que ahora se está haciendo es, la gran mayoría van a tener una respuesta parcial, ¿no? Háblate de riñón, hígado, pero ahora que ya la inmuno en triple negativo es como un estándar. No sé si tienes información de esos pacientes que tienen una respuesta parcial, ¿no? Y que la cirugía a veces la usamos para completar, digamos, a respuesta completa a los pacientes. ¿Por qué? Porque en esos escenarios sensibles, los pacientes que alcanzan respuesta completa, ya sea en los pocos reportes que hay, eh, ya sea de forma primaria con la inmunoterapia o hechos R0, digamos, después de la cirugía, alcanzan supervivencias ya sin tratamiento muy largas. ¿Hay algo en triple negativo en mama de esto? O sea, primero estos estudios se construyeron tanto o sea, los retrospectivos hablamos como del 2010 y los prospectivos a partir del 2010, ¿no? Recordemos que el mejor tratamiento disponible hoy para los triples negativos es la inmunoterapia, el pembrolizumab, que se volvió un estándar a partir del 2022-2023. Entonces, cuando esta información se construyó, definitivamente no teníamos acceso a las mejores drogas disponibles hoy en día. Otro de las cosas que no nos encantan de las conclusiones que se hicieron para los triples negativos específico, pues es que son pacientes subrepresentadas en la mayoría de los estudios. Son muy poquitas pacientes las que se incluyeron hablando de triples negativos. Entonces, aunque la evidencia hoy nos haga tendencia a que a los triples negativos les va peor con el procedimiento quirúrgico, quizá tengamos que reexplorar con las nuevas alternativas de tratamiento sistémico que tenemos hoy en día, si incluso podríamos hacer un poco análogo de lo que se ha visto en los HER2 positivos. Porque el principio de los HER2 positivos es que van a tener tan buena respuesta que quizá el control local adicional aumente o tenga un impacto en el desenlace oncológico. Si hoy estamos pensando que los triples negativos también van a tener una tan buena respuesta, quizá sea momento de replantear el papel de la cirugía, pero no hay información consolidada en ese escenario específico de pacientes. Insisto, aunque la respuesta rápida les va peor, quizá no necesariamente tendría que ser así. Yo nada más para completar esto que dijo Esme, que pues completamente de acuerdo. Quizás esas sean las pacientes que se beneficien así las ultraseleccionadísimas. Esas pacientes que tienen la mejor terapia sistémica, que tienen respuesta completa en todos los sitios de metástasis, más no en el sitio del primario. Y para esto ya empieza a entrar, por ejemplo, medicina nuclear, ¿no? O sea, esto no es posible si no tenemos un PET. Lo que hacemos aquí, pues obviamente sí operamos a estas oligomets que responden completo, aún todavía no las estratificamos bien en solo operar a las que no tienen respuesta en el primario. De ese análisis, por ejemplo, la mitad tienen respuesta completa en la mama, por así decir, y la otra mitad no. Tienen enfermedad invasora residual, lo que da la hipótesis de que puede haber esa enfermedad residual, en esa enfermedad residual, pues tumor que ya se adaptó al tratamiento sistémico y entonces hace sentido hacer un control local porque ya no hay, o pues quizás sí haya otro tratamiento, ¿no? Porque hay una segunda línea, una tercera, pero pues digo, yo pienso que el control local es el mejor control posible. Entonces, sea triple negativo, sea HER2, la otra es justo en este tipo de tumores son muy inmunogénicos. No sé qué opina el doctor Maldonado, incluso con esta terapia trimodal, hasta por efecto abscopal puede tener algún tipo como de respuesta.
sistémica, no sé, prolongada? ¿O cuál sería la explicación, pues, mecanística de que la terapia trimodal mejora la supervivencia si es un control local, ¿no? Pues puede que vaya por ahí. No sé qué opina, doctor. Bueno, en los metaanálisis que presentaste, Esme, se hacen un subanálisis por subgrupos y en ningún subgrupo se ve un beneficio real en la supervivencia. Cuando hablamos de buenos respondedores al tratamiento sistémico, como bien dice el doctor Martínez, ahí no se incluyeron pacientes con inmunoterapia, pero si se agregara la inmunoterapia a los triples negativos, esperaríamos todavía respuestas mejores y por lo tanto mejor control sistémico. Entonces a mí no me hace sentido que una mujer que va a tener mejor control sistémico, el hacerle algo en el tumor primario mejor de la supervivencia global. Bien, en los metaanálisis que presentaste también mostraste que el control local regional es mejor en los pacientes que se operan, sin duda, pero ¿qué porcentaje de las pacientes el control local regional va a generar un problema real? En realidad es que menos del 10%, 5 a 7%. Entonces, pensar que una paciente que tuvo excelente respuesta sistémica, el quitar el tumor primario mejorar la supervivencia y vamos a disminuir el riesgo de progresión local. Otro aspecto que es bien importante mencionar es que las pacientes que son llevadas a control loco-regional tienen un mayor riesgo de progresión en el sistema nervioso central. ¿Y qué preferimos? ¿Una progresión loco-regional o una progresión en el sistema nervioso central? Bien, me gustó mucho tu presentación, Esme, porque sintetiza de una forma muy bien todo lo que hay en los estudios. Pero si vemos particularidades de cada uno, siempre buscamos el beneficio cuando revisamos un estudio. Pero también hay que ver los efectos deleterios y el control locorregional en estas pacientes. El efecto que a mí me preocupa, de cierta forma, es la progresión en el sistema nervioso central. Un último comentario. Está en curso de biopsia líquida y ahorita me surgió la idea. Enfermedad metastásica, pues, traduce ADN circulante de células tumorales en sangre. Creo que sería un estudio muy padre aquí. Somos el centro de captación de pacientes, donde se pudieran medir estas células o ADN tumoral circulante en este tipo de pacientes. Creo que sería de mucho impacto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Isla. Y muchas felicidades también, Esmeralda, por la charla muy completa. Si bien ya quedó muy claro en qué escenarios se debe indicar cirugía para control local o locorregional, creo que dentro de lo que mencionaste solamente había un estudio que mencionaba calidad de vida. Si bien no se busca impactar en supervivencia en las pacientes con etapa avanzada, y bueno, ya vimos en los metaanálisis que presentaste que en ninguno había impacto en supervivencia y que obviamente en la lógica oncológica, pues eso es lo esperado. Pero calidad de vida, que es lo que se busca luego en etapas avanzadas. Dices que no hay diferencia, al menos en los que mostraste, creo que en un prospectivo que mostraste que no había alguna diferencia. Pero ¿qué sucede el día a día? Que también otro tópico que mencionaste, ¿qué pasa al día a día? O sea, cuando vemos una paciente que, por ejemplo, no cumpla con las características que tenemos, enfermedad sistémica, tratamiento sistémico, responde bien a nivel sistémico, pero a nivel local, pues sigue con una mama que probablemente vaya a fungar, que probablemente esté con la piel ulcerada. Aquí, ¿cuál sería la indicación? O sea, tal vez no se sale o está fuera del contexto del flujograma que presentaste. ¿Qué hacer? ¿Dar radiación o operar irradiación o continuar con terapia sistémica? Aquí esto sería más enfocado a calidad de vida. Sí, evaluar calidad de vida en temas oncológicos siempre es complejo, ¿no? Depende de qué escala se use y qué entendemos como calidad de vida en el global. De estos estudios prospectivos, sí algunos incluyen como subanálisis de calidad de vida y fallaron en demostrar que realmente el control local ofreciera impacto
en el desenlace de calidad de vida para estas pacientes. En el día a día, como menciona, creo que el problema con nuestro medio o con lo que vivimos en el instituto es un poco la disponibilidad de tratamientos sistémicos. Obviamente partimos de que nuestro mejor escenario serían esas pacientes respondedoras que van a tener acceso a la mejor terapia sistémica disponible. Lo que vemos desafortunadamente en un porcentaje importante de nuestras pacientes, pues es una mala intensidad de dosis, un mal apego a tratamiento, una disponibilidad no de inmunoterapia para todas, tampoco de un trastuzumab para todas. Entonces sí hay un porcentaje importante de pacientes que escapan a este mundo ideal de tener el mejor acceso a las drogas disponibles. Pero quizá en ellas valdría la pena más considerar el tratamiento quirúrgico como intervención. Digo, a nadie nos debe quedar duda que si una mama está fungada, ulcerada, infectada, duele, pues que el control local va a tener un impacto real en el estado funcional de esa paciente o en la integridad de esa paciente. Pero en aquellas pacientes que estamos operando, que tienen una respuesta sistémica, que todavía tenemos un tumor residual, y de hecho también es un análisis que ya está haciendo Sergio, les va mejor si ofrecemos un control local que pensar en una tercera línea de tratamiento. ¿Y por qué les va quizá mejor en nuestro medio? Pues por este poco acceso al tratamiento sistémico ideal, ¿no? Si estuviéramos en un escenario donde todas las drogas son disponibles para todas las pacientes, quizá no veríamos esos escenarios en los que progresan a que se ulceren, sangren, se pudren, ¿no? Pero sí, también ya lo está revisando Sergio en la base de datos del servicio y les va mejor con un control quirúrgico que pensar en una tercera o cuarta línea de tratamiento. Incluso también lo que estamos intentando consensar dentro del servicio es el momento oportuno para operar. Si bien es cierto que la radioterapia ofrece un control local adicional, no siempre es el mejor control local esperado y posterior a la radioterapia puede ser más complejo hacer una mastectomía en un escenario de tumor fungado infectado. Quiero nada más un comentario con respecto a lo que comentó Sergio. Pues sí se ha demostrado que el uso de radioterapia serotáctica SBRT, o sea, un control en otros primarios oligometastásicos, como por ejemplo en próstata, sí brinda un beneficio. O sea, hacer un control radical al primario y posteriormente a los sitios de metástasis. En mama realmente no está demostrado si hay algún beneficio, pero como dijo el doctor Maldonado, SBRT a sitios oligometastásicos, no en el escenario en el que hagamos un control radical al primario, sí brinda un beneficio, muy probablemente sí exista, por ejemplo, una paciente oligomet ósea que se le dé control al primario y con SBRT al sitio de metástasis, en caso de que no respondiera, sí podría considerarse que podría tener un beneficio, pero no es algo que esté estudiado como tal. Y con respecto, la SBRT sí se ha demostrado en modelos animales el efecto abscopal, justamente. Sí, gracias. Además, justo eso de la calidad de vida que pregunta el doctor Isla, que es bien importante, porque estos estudios dicen no hay mejor en la calidad de vida, ¿no? Entonces ni siquiera se puede ofrecer eso si lo hacemos categórico. Pero, bien lo dijo, es bien complicado medir eso. No es lo mismo la paciente caucásica que está en el Memorial o en el Dana-Farber, que tiene acceso a todas las drogas nuevas, que tiene un pensamiento y una cultura y un todo completamente distinto a la paciente que vemos aquí, que vive en Villa del Carbón, que tiene un tumor que desgraciadamente le progresó y llegó a un punto en el que ya su enfermedad pues requiere de un control local urgente. O sea, es no adaptarnos necesariamente a lo que dicen estos estudios, porque pues sí, nuestro escenario es muy distinto. Y si la crítica a esto es pues que estamos tropicalizando la medicina, pues vivimos entre los trópicos, ¿no? O sea, también hay que adaptarnos a las situaciones particulares de nuestros pacientes y por eso creemos firmemente que el control local, si bien no está demostrado que mejore la supervivencia global e incluso no mejore la calidad de vida, nuestro escenario es completamente distinto a pues a todos estos estudios que les presentó la doctora, ¿no? Yo creo que lo que hay que dejar muy claro es que hay una diferencia grande entre la mastectomía de limpieza o paliativa y la mastectomía terapéutica.
Entonces son conceptos noche y día. Por supuesto que para la paciente que necesita una mastectomía de limpieza, el procedimiento quirúrgico pues va a mejorar calidad de vida, porque el hecho de no tener un tumor fungando, infectado, sangrando, pues le va a cambiar la experiencia de estar viva. Sin embargo, para una paciente que ha tenido una buena respuesta, que realmente es la población de pacientes que creo que nos interesa en esta sesión, o sea, son las pacientes que han respondido a su tratamiento y queremos ver si la cirugía va a agregar algo a esta buena respuesta terapéutica. Entonces, en estas pacientes, pues generalmente son pacientes que no tienen enfermedad localmente avanzada ya, han tenido una buena respuesta local y en quienes podemos lograr márgenes negativos, que eso también es muy importante. No tenemos por qué hacer una cirugía si vamos a poner en juego los principios importantes quirúrgicos, que son tener márgenes negativos y tener la posibilidad de tener una cobertura cutánea. Entonces, pues en este sentido, creo que el argumento es qué beneficio podría haber en calidad de vida para una paciente que ya no tiene un tumor en la mama, pues igual no tiene un beneficio, porque pues la paciente está sintomática localmente. Entonces, para ella operarse o no operarse, por eso es que no cambia la calidad de vida, porque no tiene síntomas locales. Entonces, es diferente medir esta calidad de vida en pacientes con enfermedad sintomática a enfermedad asintomática. ¿Alguien más alguna pregunta? Bueno, muchas gracias.